Vamos a crear 4 documentos o 4 archivos de Excel, los cuales van a hacer unas acciones que en principio pues no serían deseables. Excel tiene una opción para los programadores a partir de Visual Basic. Resulta que a partir de aquí pues uno puede, por medio de códigos de programación, extender muchísimo las funcionalidades que tiene el programa. Por tal razón vamos a hacer lo siguiente, vean. Simplemente nosotros debemos de guardar todos los archivos que vayamos a habilitar para este tipo de aplicaciones de la siguiente manera. Simplemente los vamos a guardar como archivos habilitados para macros, que es esta opción que aparece acá. Libro de Excel habilitado para macros. Una vez nosotros hemos guardado los archivos de esa manera, expandimos las funcionalidades de Excel. Entonces, así como extiende muchísimo las posibilidades, también hay muchísimos riesgos. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Básicamente, pues bueno, aquí he generado estos archivos: generador de hojas automático, mensajes emergentes infinitos, seleccionar hoja aleatoria y eliminar archivos. Pues ¿qué pasa? Literalmente desde Excel yo puedo dañar un computador o puedo hacer muchísimo daño a un computador. Fíjense por ejemplo en el siguiente archivo: seleccionar una hoja aleatoria. Fíjense, aquí aparece de hecho advertencia de seguridad: los macros se han deshabilitado. Si yo los habilito, o sea, simplemente picando ahí, fíjense que si yo me vengo a la pestaña de programador Visual Basic, aquí me aparece el código o el script que he creado pues para que esta hoja de cálculo o este libro de Excel efectúe las acciones que yo desee. En este caso es algo como que bastante sencillito, bastante inocente se podría decir. Fíjense que esto pues es material para broma realmente. Estoy parado en la hoja 1, pero digamos que yo quiero seleccionar la hoja 4, le doy clic y se va a otra. Hoja 5 en este caso. Por ejemplo, si ahora quiero ir a hoja 3, en este caso pues listo, le pegó. Pero lo normal es que siempre se vaya para otro lado, vean. Hoja 5, hoja 2. Entonces pues fíjense que lo que hace en este caso el script que les acabo de enseñar es simplemente elegir alguna hoja aleatoria de las que se tienen. Y eso funciona para este libro de manera automática. ¿Por qué? Porque pues en cierto modo, fíjense, ya crasheé el Excel en cierto modo. Aunque pues bueno, esto solamente funciona en este libro de Excel, en ningún otro. O sea, en este libro me refiero a este documento de Excel. Por tal razón, lo que quiero enseñarles acá es pues cositas que uno puede ir haciendo. Esto pues bueno, es cuanto menos curioso, al menos cuando uno lo ve por primera vez. Y ustedes lo pueden intentar. Ahí les voy a dejar el código para que lo revisen en caso de que gusten. Por otra parte, fíjense este otro documento que tengo. Aquí dice no tocar. Cuando ustedes vean un letrero que dice no tocar, no toquen realmente. ¿Por qué? Porque básicamente este libro está programado de la siguiente manera: programador, Visual Basic, y tiene este código. Pero fíjense que aquí aparece un loop. ¿Qué dice? Mientras este contador sea menor o igual que 10, o sea, mientras haya menos de 10 hojas, pues se detenga. Yo lo tenía aquí pues por las pruebas. Voy a quitar estos limitadores que tengo aquí. Y básicamente lo que me va a hacer este script o este código es empezar a crear hojas infinitamente, hasta que pues simplemente yo lo cierre con administrador de tareas, apague el computador, lo desconecte, etc. Porque de hecho ni siquiera voy a poder cerrar el Excel. Ahí me dice no tocar. Si dice no tocar, pues no, lo mejor es no hacerlo, ¿vale? Aquí tenemos el código y aquí tenemos el botón que activa este código o activa esta macro. Por tal razón, fíjense, básicamente esto me va a arruinar el programa. Lo que está haciendo es crear hojas infinitamente. Y en todas esas hojas está pegando este texto. Fíjense. No puedo hacer absolutamente nada, ¿vale? Y el Excel ha quedado totalmente crasheado. Realmente. Son cositas que, hombre, uno tiene que usar con responsabilidad realmente. Por ahí dicen que el conocimiento es poder. Y por ahí también dicen que pues un poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Fíjense que ya es activo. 150, 200 hojas. Y en todas las hojas está pegando este texto en un rango de celdas que yo seleccioné previamente. Pero fíjense, ahí tranquilamente va a seguir hasta el infinito. O hasta, pues no sé si las hojas que se pueden crear en Excel son infinitas. La verdad pues ese dato lo desconozco. Pero sí, se pueden crear hojas infinitas en Excel, las va a crear infinitamente. Pero pues si hay una cantidad finita de hojas que se puedan crear en Excel, por ejemplo, pongámosle que 1.100.000, pues va a llegar hasta allá. Y finalmente el programa se va a detener. No lo puedo cerrar, no puedo hacer absolutamente nada. Vea, Microsoft Excel no responde. Reiniciar programa, cerrar programa, esperar a que el programa responda. Eso es lo peor que puedo hacer en este momento. Entonces démosle reiniciar. Aquí ya está mandando esto, no sé qué. Y pues nada. Cancelar. Démosle finalizar. Y bien. Básicamente esto es lo que pasó. Me creó 1237 hojas. Ahí se alcanzó a ver. Y pues claro, o sea,
esto puede arruinar bastantes cosas, realmente, fíjense. Digamos que algo así que uno podría hacer, como pues para simplemente probar, es dejar aquí el contador, vea. Mientras sea menor o igual a 100, dejémoslo así, que se repita. Y eso es lo que va a ocurrir realmente. Entonces dejemos aquí el script en la parte de la derecha y dejemos el Excel en la parte de la izquierda. Digamos que aquí va a hacer exactamente lo mismo que hace un momento, pero en este caso simplemente va a llegar hasta la hoja número 100. ¿Por qué? Porque aquí ya lo detuve. Mientras el contador sea menor o igual a 100, se va a ejecutar esta macro o este script. Una vez se llegue a 101, el script se va a detener. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar saliendo de ese ciclo. Entonces fíjense, aquí dice nuevamente esta situación y ahí empieza. En este caso va a llegar hasta 100 y se detiene, ¿sí? Bueno, por algún error medio raro, llegó hasta el 102, pero pues bueno, digamos que ahí está. Y fíjense que en absolutamente todas las hojas está este mismo texto. Bueno, cerremos esto y vamos con el siguiente. De nuevo, aquí tenemos un botón que dice no tocar, o sea, estos botones se crean de la manera aquí, insertar, formas y sale. Vamos a, por ejemplo, en este caso cambiarle aquí los colorcitos, vamos a dejarle una sombrita si queremos. Entonces, ¿qué pasa si yo toco este botón? Pues básicamente el script que tengo aquí asociado es uno mucho más sencillo, que es el siguiente. Básicamente va a crear un loop, es decir, un ciclo de repetición, se repite, se repite, se repite, se repite, en el cual nos va a arrojar una ventana emergente, en la cual si yo doy clic en aceptar o en cerrar se va a volver a abrir y se va a volver a abrir y así infinitamente. No puedo cerrar dicha ventana emergente. Me explico, vean. No tocar. Y es lo primero que hago, me empieza a aparecer esto. Y esto no lo voy a poder cerrar a no ser que apague el computador, lo cierre con administrador de tareas, en fin. Entonces vean, si yo le empiezo a dar a aceptar acá, no hay forma de cerrarlo. Y ahí va a seguir hasta el infinito. No puedo detener el script desde Visual Basic. ¿Por qué? Porque resulta que está sobrepuesta esta ventana y como no la puedo cerrar, pues entonces fíjense que en cierto modo se podría decir que arruiné el programa. Bueno, no lo arruiné porque pues es un código en cierto modo seguro. No sirve para nada realmente, pero pues es como una muestra del tipo de cosas que se pueden hacer, como la que verán en el siguiente código. Fíjense, verá. Y ya pues el último de los códigos o el último de los excels que tengo acá es el siguiente: eliminar archivos. Fíjense que aquí tengo 40 elementos, 40 archivos de Excel, de los cuales aquí dice no abrir. Básicamente, ¿por qué? Porque este es el archivo más peligroso, entre comillas, que tengo aquí creado. ¿Por qué? Porque si yo abro este documento, me va a eliminar absolutamente todos los elementos que estén en la carpeta que contiene a este mismo elemento. Por tal razón, si yo abro este documento de Excel habilitado para macros, me va a eliminar absolutamente todo lo demás, a excepción de ese mismo archivo. Y no va a hacer absolutamente nada más. Ya en un segundo les explico el código, pero fíjense. De momento vamos a abrirlo y vean lo que pasa. Se eliminó todo. Y aquí ocurre un problema. Y es que al eliminar los archivos de esta manera, la papelera de reciclaje no almacena absolutamente ningún archivo eliminado a través del código de Visual Basic. Entonces digamos que este es el código entre comillas más peligroso que tengo acá. Porque así como yo lo hago o como lo abro aquí tranquilamente, no lo voy a probar porque pues bueno, quiero tener afuera el impulso de idiotez. Podría llevarlo tranquilamente a la carpeta System32 o a alguna carpeta con archivos un poco más comprometidos. O aunque no fuera una carpeta comprometida del sistema operativo, tranquilamente lo podría llevar a una carpeta en la que tenga archivos que sean importantes para mí o para otra persona, que solamente abriendo este archivo me los elimine absolutamente a todos. Eso es peligroso realmente a nivel de pues seguridad informática. Entonces pues digamos que se debe tener cuidado con pues básicamente las cosas que se descargan, el tema de los cracks y toda la cosa. ¿Por qué? Porque fíjense, yo pude hacer algo como esto con un archivo de Excel, que entre comillas es lo más seguro que hay. Pero entonces, si uno empieza a descargar que los cracks de los juegos, que los cracks de los programas, etcétera, pues tranquilamente pueden, ¿qué les digo yo? Registrar las teclas que se pulsan en el teclado, registrar cuentas bancarias, escanear las cookies de los navegadores y al acceder a dichas cookies, por ejemplo, pues no sé, lo que solía pasar hace un tiempo, que era que robaban los canales de YouTube de ciertas personas y muchas otras cuestiones. Entonces, pues digamos que la invitación o el mensaje que quiero dejarles aquí con esto es que tengan bastante cuidado con las cosas que descargan, con las cosas que tienen en su computador. Repito, yo esto lo estoy haciendo con un código que yo mismo he creado y pues sé cómo funciona de principio a fin. Pero pues solamente sean prudentes. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, básicamente esta parte de arriba, todo esto,
es lo que se va a encargar de eliminar los archivos que están en la misma carpeta en la que está el archivo que estamos ejecutando de Excel. Pero entonces aquí yo tengo una última indicación para el programa, y es que se cierre sin que yo tenga que cerrarlo ni nada. Digamos que yo quito esto, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Entonces fíjense, en este caso ya le estoy permitiendo al archivo como tal abrirse. Entonces vean, aquí tenemos este, y si lo abro, lo que va a hacer es eliminar todos los archivos, carpetas, todo lo que tenga en la misma carpeta en la que se encuentra como tal el documento, libro de Excel que estoy ejecutando. Estas son cositas que pues Excel puede hacer. Es como el lado oscuro del programa. Hay que tener cuidado al momento de ejecutar libros de Excel que estén habilitados para macros. Las macros hacen que Excel gane muchísimo. O sea, hay una gran diferencia entre saber aplicar macros y no saber aplicar macros dentro del programa. Saber de macros hace que el trabajo rinda muchísimo más y trae muchísimas ventajas al momento de usar Excel. Pero, asimismo, tiene sus riesgos. Entonces, pues, tengan cuidado.